Verás qué maravilla hago con estas latas. Si eres de los que te gusta reciclar, quédate conmigo que el vídeo te va a encantar. Bienvenido a las cosas de la Lola. El trabajo es súper sencillo. Voy a utilizar estos dos tonos de rosa. Podéis utilizar uno u otro indistintamente. Y le voy a añadir un poquito del rosa más clarito. Aunque la pintura se adhiere muy bien, voy a mezclarle un poco de gesso, que como ya sabéis es una imprimación bastante potente, que va a hacer que la pintura agarre todavía más. Y voy a remover para integrar súper bien los dos productos. Al ponerle el blanco del gesso se me ha quedado demasiado claro, por lo que voy a añadir un poquito más del color vino para que me quede el tono un poco más intenso. Si no tenéis el gesso podéis utilizar una cola de buena calidad y voy a pintar la lata en su totalidad. Fijaros que sin llevar ningún tipo de imprimación ni nada a la lata, con el gesso unidad a la pintura ya cubre perfectamente. Una vez que ya está seca la primera capa le voy a dar una segunda. Me voy a ayudar con un poco de aire caliente porque así acelero el secado y queda mucho antes más dura. Voy a utilizar una cola para decoupage y esto que son bolsitas de té vaciada, limpia y planchadita. Por lo general las bolsas de té se suelen aplicar en superficies claras, pero ya veréis qué preciosas quedan aquí en este color vino. Aunque se pueden poner enteros, a mí me gusta partirlos a trocitos para superponer uno encima de otro. Empiezo aplicando una capa generosa de cola para decoupage y coloco los trocitos. Voy dando para que se queden bien pegaditos y aunque ahora parezca que está tapando el color de la lata, veréis cómo conforme se vaya secando van saliendo los tonos color vino de abajo y queda preciosa. Voy así superponiendo uno encima de otro para que en unas partes quede más transparente el color de abajo y en otro quede prácticamente tapado. Es una manera de reutilizar cosas que tenemos por casa sin necesidad de gastar dinero y con una pequeñísima inversión en colores básicos nos duran muchísimo tiempo. No los pongo todos en la misma posición, sino uno conchaveando con los otros. Así hasta contornear la totalidad de la lata. Para hacerle la terminación de la boca y del fondo, voy a utilizar un rollito de una cuerda que va en forma de zigzag, pero si tenéis cuerda de yute normal, podéis hacer una pequeña trenza y hacer lo mismo que voy a hacer yo con esto. Para pegarlo al borde voy a utilizar silicona caliente, aunque también podéis utilizar pegamento de contacto, dependiendo de para lo que vayáis a utilizar esta lata. Le voy dando la vuelta hasta llegar a la unión con la parte donde he empezado y ahí corto. Habéis visto que yo no le he quitado el aro que entra un poquito dentro de la lata, pero sí se lo voy a tapar con la misma cinta. De esta manera consigo que el borde quede un poquito más grueso y la lata tenga un aspecto más sólido, más robusto. Doy la vuelta a la lata y por la parte del fondo le hago exactamente igual. Una vez seca se ve tanto el color de fondo como el tono de los filtros de café. Voy a utilizar el oro 24K y este color azul Bahama. Lo de los colores siempre os digo que es orientativo. A mí me gustan estos tonos, pero si vosotros tenéis otros colores de pintura o apetece hacerlo en otro color, es simplemente cambiarlo. Mira, yo ahora le pongo un poquito de agua
Diluyo más o menos al 50%, mitad de agua, mitad de pintura, y hago un aguachinao. Y empiezo a darle de manera rápida porque tengo que darlo y quitarlo y no quiero que se me queden cercos de unión entre una capa de pintura y la que va a continuación. Yo estoy utilizando una toallita húmeda de las de bebé, pero podéis utilizar un paño mojado y escurrido. Os dais cuenta que esas partes que estaban en marrón, un poquito más blanquecinas, están tomando más el tono azul y están saliendo como unas manchitas en este azul Bahama o en otro color que vosotros queráis aplicar. Pero en definitiva, al estar superpuesto con la de arriba, queda más absorbente y queda así, con esa manchita que le queda estupenda. Así voy a completar la totalidad de la lata. Igualito voy a hacer con esta parte de abajo. Voy a ponerle encima de la cuerda en zigzag la misma pintura diluida para que quede en un azulito. Al retirarla va a quedar un tono súper bonito. Es ahora, una vez seco, cuando le aplico el oro 24K. Lo hago así a pincel seco también. Si vosotros no tenéis mucho dominio del pincel con la técnica del pincel seco, os recomiendo que lo hagáis con una esponjita de maquillaje para que no salgan pinceladas y os salga el baño ese de brillo que yo le estoy dando todo por igual. Voy a utilizar un pendiente que tengo de hace mucho tiempo y le voy a dar así un pequeño toque de azul para que el dorado que lleva en el contorno no se vea demasiado chillotero. Lo que voy a hacer es una lata copa, por lo tanto voy a utilizar el pie, el pedestal, y para ello utilizo esto que es el mismo carrete donde venía aliado el adorno de saco que le he puesto en el borde superior e inferior a la lata. Y lo que voy a hacer es pegarlo aquí en el centro para que quede ajustadito como base. Voy a poner un poco de silicona caliente y lo voy a centrar y ajustar. Y con la misma masa que me ha quedado de mezclar el gesso con la pintura, voy a darle una capa encima de otra. Dejo secar la primera y aplico una segunda. Y voy a pintar de nuevo con el color rojo más oscuro. Una vez que ya está totalmente seco, voy a empezar a darle vueltas con un hilo fino de yute, procurando que no se vea nada del fondo del cilindro que estoy reliando. Voy a dar una vuelta completa hacia arriba y otra vuelta por encima para que quede bien tupido. Para quitarle los pelillos, con la llama de un mechero, los voy a quemar teniendo cuidadito de que no se me arrugue la parte plástica ni se separe por el calor. Y para que vaya totalmente a conjunto, voy a darle un patinado de nuevo con la pintura azul Bahama que tengo diluida con agua, con la que he dado por encima de los filtros. Y de nuevo, utilizando la toallita húmeda, voy a quitar levemente para que me vayan saliendo el aro que lleva la tapadera y el escalón de haber pegado el cono del cordel y quede así, que se vea tanto el rojito como el azul. He tomado así un buen trozo de cuerda y lo que hago es una corbata, o sea, hago un doblez, meto por encima, aprieto, ajusto en la parte de arriba para que se quede bien ajustadito y le doy un puntito de silicona. Y ahora le voy a poner ahí, metidito ahí, el adorno que he hecho con el pendiente de hace un montón de tiempo.
y lo fijo a la lata dándole unos pequeños puntos de silicona en zonas donde no se vea. La base de abajo la remato de la misma manera, con un poquito de oro 24K. En uno he puesto una vela y en el otro una ramita de una preciosa suculenta. Y aquí está ya el trabajo completado. Sea del tamaño pequeño o grande, nos sirva para vela, para macetero de plantas o simplemente así como mero adorno, queda precioso. Espero que el vídeo os haya gustado. Decidme desde qué lugar del mundo me veis y yo os mando muchos besitos y hasta el próximo vídeo.